Hola, buenos días. Hoy vamos a compartir desde Génesis 44. Sí, ahí está. Vamos a compartir desde Génesis 44. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de, de escuchar y a mí de compartir con ustedes. Génesis 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad en la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis venido? ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de tu casa, señor, plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en que se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue tal hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo:
Si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en el lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, justamente vamos a hablar de Benjamín. Literalmente sabemos quién fue quien puso la copa en el saco de Benjamín. Miren, yo sé que algunas personas no están como contentas o no les parece que sea Dios el que sea hacedor de todas las cosas, inclusive de lo bueno y de lo malo que nos pasa. Pero sí, les voy a hacer una pregunta. Literalmente, o sea, respóndanse su corazoncito. Nosotros no sabemos el por qué Dios hace las cosas en el momento, pero después sabemos el por qué Dios nos permite lo que nos permite en nuestra vida. Ahora bien, ustedes saben que Benjamín no puso la copa, no se robó la copa. Benjamín no fue quien puso la copa, o sea, de José en su saco y se la llevó. Literalmente fue José quien puso, la copa en el saco de Benjamín. Entonces nosotros podemos ver nosotros podemos ver ahí si Dios es el causante, si Jesucristo fue el causante de meter la copa dentro de nuestro saco. Esto significa cómo nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros y cómo Jesucristo nos redime a pesar de que nosotros no hicimos lo que hicimos, sin embargo lo tenemos. Ahora bien, muchas personas se preguntan, pero es que yo no estuve en el Edén, yo no soy Adán, mis pecados son distintos a los de Adán. Adán no tiene nada que ver conmigo, Adán es diferente a mí. Entonces, ¿por qué Dios me echa la culpa por algo que hizo Adán y no por algo que hice yo? Hola Ricardo, buenos días. Hola, perdón, Calú, ¿te llamas? Es que no alcancé a leer bien tu nombre. Buenos días, Natanael. Entonces, justamente esto nos recuerda cuando nosotros tenemos el pecado por Adán, nosotros tenemos la copa de Benjamín por José. Es decir, no hay nada que Dios no permita. Entonces, para muchos es como una cuestión de ¿qué? ¿Por qué entonces Dios no metió la mano en medio de cuando Adán iba a comer la fruta? ¿No? Digamos, de cuando Adán iba a comer del árbol del bien y del mal. Porque muchos dicen que es una manzana, ¿no? Entonces las personas se expresan de esta forma. No es una manzana, el fruto del árbol del bien y del mal es el fruto que sale de nosotros. No es como que sea un fruto que se pueda comer físicamente, ¿no? Sino es creer. Ahora bien, en este punto, digamos que le seguimos, ¿no? A una persona, o sea, pongamos un ejemplo de cómo lo dice. La persona dice, ¿por qué cuando Adán iba a morder la manzana, por qué no Dios metió la mano e impidió que la comiera, ¿no? O sea, muchas personas dicen eso. Y encima, yo, si hubiera estado ahí, yo no haría eso, yo no haría lo que Adán. ¿Por qué? Porque yo no tengo la misma culpabilidad de Adán. Yo sería más inteligente que Adán. Entonces muchas personas piensan de esa manera por engaño de Satanás y porque piensan que ellos no tienen el pecado de Adán. Entonces aquí va la explicación de la copa. Cuando José mete la copa en el saco de Benjamín, es justo así como Dios permitió que Adán comiera del fruto del bien y del mal. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ok, entonces por mucho que yo no tenga la culpa, soy culpable porque Dios lo dice,
¿sí? O sea, yo creo que no tengo la culpa porque yo no metí la copa dentro de mi saco. Sin embargo, tengo la copa dentro del saco. ¿Qué quiere decir? Sin embargo, a pesar de que yo crea que no es así, entonces, ¿por qué está el pecado en mí? ¿No? O sea, las personas que aún tienen pecado, las personas que se sienten pecadoras, deben de pensar en esto. Si yo no cometí el no comer el fruto, si yo no soy Adán, entonces ¿por qué tengo el pecado? ¿Sí? No es por la ley, no es por las transgresiones, es porque Dios nos culpó a todos por Adán, ¿sí? Nos hizo a todos de una destituidos de la gloria de Dios por un hombre que entró el pecado al mundo, ¿sí? Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto, todos nosotros pues nos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual muchas personas pelean y pelean y pelean diciendo, pero es que yo no tengo pecado, pero es que yo ¿por qué voy a pagar por el pecado de Adán? Si decimos que no tenemos pecado, le llamamos a Dios mentiroso. Si dicen que ustedes no son pecadores por Adán, que no tienen el pecado de Adán, porque ustedes no tienen nada que ver con Adán, entonces le llamamos a Dios mentiroso. Porque nosotros no podemos decir que tenemos la redención sin antes haber sido pecadores. El que diga que no tiene pecado es un embustero totalmente, porque las personas tienen que llegar el más vil pecador a Jesucristo para poder ser justificado y dejar su condición de pecador. Las personas que lo entienden de distinta manera, por ejemplo, muchas personas entienden que depende del pecado que cometan, se van a ir al infierno o al cielo. Por ejemplo, muchas personas que creen en los cuarzos, ¿no? Perdón, no es que yo esté ofendiendo a personas que pues tienen ese tipo de creencias, pero pues vamos a decir que son más típicamente estas personas que dicen, es que yo no creo en Dios, yo no tengo nada que ver con Dios, yo no creo en el Dios de la Biblia, porque pues yo creo que hay que ser buena persona para ir al cielo y no importa lo que yo haga, sino importa cómo Dios ve, no importa lo que yo haga de la Biblia, sino importa que Dios me vea barrer la banqueta de mi vecino, que Dios me vea alimentar a una persona de la calle, que yo no ofenda a nadie, que en el tráfico yo no grite, que en el tráfico yo no diga groserías. Oye, el que cree en manera de medir su muerte con la Biblia. Aquí está Carlitos. Bueno, entonces vamos a proseguir. Yo digo groserías. Ok, Carlitos, ahorita voy a explicar esa parte, ¿no? Entonces, digamos, esas personas dicen, yo no digo groserías, yo no esto, yo no el otro, pero yo no leo la Biblia porque yo no necesito leer la Biblia. Yo no tengo el pecado de Adán. ¿Qué voy a pagar por Adán? Inclusive, algunas denominaciones hasta la fecha, con pues obviamente sus falsos pastores, les han dicho pues eso, ¿no? Que yo qué culpa voy a tener de Adán, que el pecado no es heredado. No, el pecado, Dios nombró que por Adán todos nosotros aún quedáramos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es literalmente sea por nuestra decisión o que por Adán yo también tenga la culpa, sino que Dios vio a Adán y entonces todas las generaciones de ahí entró la muerte. Es por mandato de Dios, no es por algo que nosotros creamos que sea justo o no. ¿Por qué? Les pregunto, la copa de Benjamín tampoco en el ser humano, por ejemplo, un ser humano normal no vería, oye, creo que no es justo como que José le haya metido la copa de él a Benjamín. Porque pobrecito Benjamín, qué culpa tenía, ¿no? Bueno, para poder ser redimido y para que toda la familia, para que José pudiera ser gobernador de Egipto, para que Jesucristo pudiera ser el Padre de nosotros, para que Jesucristo pudiera ser
nuestro, ¿cómo les podría decir? Nuestro Padre, y ahora nosotros no llamemos a Dios como que algo lejano a nosotros, sino sea Él el que nos gobierne totalmente, la dependencia hacia Dios. Entonces tenía que pasar lo del Edén, porque si lo del Edén no pasaba, un día, oigan, ¿sí se ve bien o se está parando? Es que la verdad no tengo, el dispositivo donde veo no tiene carga, entonces puede que se vea mal o puede que se esté parando o puede, sí se ve bien. Gracias, Carlitos, muchísimas gracias. Entonces, justamente eso es lo que nos hace a nosotros creer que no tenemos culpa, porque nosotros creemos que no debemos asumir la culpa por lo que haga otra persona. Pero eso no lo hizo una persona, eso Dios lo permitió. Así como José metió la copa en el frasco de Benjamín, Dios metió el pecado en todos nosotros a través de Adán. Entonces, es exactamente lo mismo. Hola, el divergente, buenos días. Leas primero de Juan 3, vas a ver la causa de los hijos de Dios y los hijos del diablo, y la causa, muy bien. Entonces, esto es primeramente, ¿no?, lo que quiero explicar. Y José nunca hubiera sido gobernador de Egipto. José nunca hubiera, su familia hubiera muerto de hambre, ¿no? La familia hubiera muerto de hambre, las tribus, o sea, obviamente Dios no lo iba a permitir, pero se está viendo el por qué Dios permite las cosas, ¿no? Entonces, al momento de que Dios permite las cosas como las permite, es para nuestra redención. Si el ser humano caía una vez en pecado, tenía una vez que ser redimido. Satanás no puede ser redimido, Satanás no puede alcanzar la salvación, pero los seres humanos sí, porque se puso a, pues, Satanás como para nuestro tentador y a Jesucristo como nuestro justificador. Es decir, primeramente somos hijos de Satanás, para luego ser hijos de Jesucristo. Y esto no todo el mundo lo puede creer en su corazón. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo, pero entonces el pecado, ¿por qué existió? Existió porque si algún día en la humanidad pecaba a alguien por separado y este fuera humano, entonces cada uno tendríamos que luchar con garras y dientes por nuestra salvación, ¿no? Entonces a nosotros Dios nos ama tanto que preparó todo desde el inicio. Literalmente, para los que no sepan, Jesucristo no es el plan B después de que falláramos, sino fallamos, o sea, es decir, pecamos en el Edén para que Jesucristo pudiera redimirnos. Es decir, eso pasó, Dios metió la copa, Dios metió el pecado en Adán, José metió la copa en el saco de Benjamín para poder tener misericordia de él y que habitara para siempre con él. ¿Me entiendes? Para poder quedarse con Benjamín, prácticamente, ¿no? José, vieron que en el anterior capítulo, José siendo sombra de Jesucristo, podemos ver que en el capítulo 43, vámonos a saltarnos tantito al 43, dice que a Benjamín le dio el doble y pusieron aparte para Benjamín y pusieron para él aparte, separadamente para ellos y aparte para los egipcios, y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué entonces puso la copa en el saco de Benjamín? Para poder quedarse con Benjamín. Jesucristo se quiere quedar con cada uno de nosotros. Ahora bien, justamente puro judaísmo huele acá. Qué raro que te llames Führer. Es chistosísimo, me encanta. me encanta tu humor, pero bueno, no es judaísmo, es verdadera salvación, ¿no? Verdadera salvación. Bueno, entonces, para poder quedarse con Benjamín, José tuvo que hacer eso. Tuvo que meter la copa y pues que quedara como siervo, ¿no? Porque si no, ellos iban a regresar a su tierra.
Y entonces vemos después cómo Judá intercede por Benjamín. Ahora bien, sabemos quién viene de la tribu de Judá y el cómo Benjamín es salvado por Judá. ¿Por qué? Porque Judá dijo, yo me quedo con él, pero yo me quedo contigo, por favor, pero deja ir a Benjamín, déjalo ir, y yo me quedo contigo, y porque si no lo regreso a mi padre va a descender literalmente con dolor al Seol. Entonces todos nosotros, tú, yo y todos los que pues tenemos la justificación, somos Benjamín, porque a nosotros se nos puso la copa, ¿no? El pecado en nosotros por Adán, ¿no? Pero esto porque lo permitió Dios. Dios por eso lo permitió. Entonces nos redime al momento, bueno, la redención está en el siguiente, o sea, en el siguiente capítulo, en el 45, pero este es sumamente, vemos cómo Judá da la vida por Benjamín, ¿no? Entonces esto es sombra de que Jesucristo da la vida por nosotros. Entonces cambiamos de lugar. Si Benjamín se iba a quedar como siervo, entonces Judá era quien le iba a dar, el lugar. Sí, aquí dice en el 33, creo. Ajá. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces, literalmente es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque de no haber sido, por eso nosotros en algún momento, si atentábamos contra Dios, no seríamos perdonados. Pero le damos gracias a Dios que a pesar de nuestra mente, de que nuestra mente nos diga 1000 cosas y nuestro corazón otras 1000, la única palabra que vale es la de Dios, y la única palabra que vale es la de Jesucristo. Y por eso es que nos vamos a su presencia. Entonces, bueno, eso es todo. Si tienen preguntitas, me las pueden decir y yo, pues a la luz de la palabra, se las respondo. Les iba a leer algo más, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Les iba a decir algo más, pero no me acuerdo. No es el mismo, sí hay diferencia. Pero le estás preguntando a Führer, ¿no? Toda la Cábala Talmud Torah explica la supremacía del judío ante los gentiles. Cábala y Talmud, bueno, ya leí también el Zohar, pero eso no es el canon bíblico. La Torah, o sea, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? O bueno, te lo pongo así. Desde Génesis hasta Malaquías, eso habla de la redención de Jesucristo hacia nosotros y el cómo estaba profetizado de que Jesucristo iba a salvarnos. Ahora bien, por la carne y por malentender, los que hoy día se hacen llamar pueblo de Dios y no son pueblo de Dios, esas personas leen carnalmente porque creen que la ley se puede seguir carnalmente cuando es espiritualmente. Entonces, bueno, así es, aquí no somos de esas personitas. Pero, bueno, a ver, tengo una pregunta para usted. Me dice evangelismo. Bueno, evangelismo, dime. Siempre y cuando sea del tema, por favor. El Talmud es una loquera. A ver, eso no es verdad, el Talmud babilónico que dice sobre esa supremacía. También hay que tener estómago para leer el Talmud o el Zohar. Cualquiera de esos son libros muy fuertes. Lee el misterio de Belis
Belicena Vilca, urgente niña. Bueno, ok. No te preocupes, yo lo leo. No se entiende nada. ¿Por el live o por lo que digo? Porque obviamente las personas, mira, realmente no todos van a ser justos, no todos van a ser justificados, solamente el 1%. Me retiro del otro tema, respeto, bendiciones. Gracias, evangelismo. Bueno, a ver, voy a leer unos comentarios arriba que, pues... Rubén Benítez dice, Dios no metió el pecado al hombre, fue el hombre que pecó. Mira, hay de aquel que diga que pasó algo que el Señor no mandó. Ahí está en Lamentaciones. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Literalmente, nosotros, todo lo que nos sucede o todo lo que le sucede a la humanidad, Dios lo permite. Ok, bueno, ya no puedo ir más para arriba. ya no puedo subir más. O sea, porque literalmente está, se unió. O sea, ahí dice, ¿no? Se unió, o es un espectador habitual y no puedo ya subir más porque solamente me aparece eso. A ver. De hecho, hay como 2 Talmud. No, hay como un montón. O sea, hay como 7 tomas, creo. Más, tal vez más. Pero pues el que yo leí, no, ni siquiera recuerdo cuál leí, pero pues igual sí. Es un libro muy grotesco. Otro día regreso y espero leas El misterio de Belicena Vilca. Si es cortito libro, mañana ya lo leí. O sea, lo leo hoy, para mañana ya lo leí. Bueno, es el mismo demiurgo llamado Dios en las religiones, es el formador de tiempo y materia. Bueno, a ver, de nuevo tenemos a otra persona. Ya lo he explicado 1000 veces, Führer. Ya estuve de tu lado. Yo estuve mucho tiempo de tu lado creyendo pues que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era distinto al del Nuevo Testamento, pero eso sucede con las personas que pues no tienen el Espíritu de Dios. Entonces pues saben interpretar la Biblia de manera en la que su propio entendimiento creen que Dios permite las cosas sin alguna razón. Pero no te preocupes. Jaime Santos dice, ¿de dónde es, hermana? Yo soy de México. Soy del país de... Bueno, yo, mi ciudadanía es celestial. Pero ahorita, pues, terrenalmente estoy en México, en el país de México. A ver... Todo el que no quiere creer en Dios va a creer en todo lo demás, totalmente. La Biblia es una recopilación. Hola, buenos días, el niño Elías. La Biblia es una recopilación de cuentos mitológicos. No, Nelson, la Biblia no se contradice. Un día quiero leer la Biblia con Carlitos a ver cómo me va. Bueno, no te lo recomiendo, pero bueno. Lo sospeché. Dios le bendiga. Igualmente, Jaime. Así es, amiga. Bueno, la Biblia dice que... La Biblia dice que los murciélagos son aves. A
ver, eso está en el... El Levítico, me parece, ¿no? Cuando se habla de los animales puros e impuros. Bueno, te va a sorprender lo que voy a hablar sobre los animales. Bueno, mira, te voy a leer para que puedas entender un poco sobre cómo la Biblia habla de los animales puros e impuros. Te voy a mostrar. El cerdo tiene pezuñas y aunque las tiene partida en dos, no es rumiante. Deben considerarlo un animal impuro. El justo, aparte de tener la pezuña hendida, ¿qué quiere decir la pezuña partida en dos? Que separa la carne del espíritu, pero que además es rumiante. ¿Qué quiere decir que rumia? Quiere decir que la comida la mastica. Por lo tanto, el cerdo nada más traga, y entonces no mastica bien, no mastica, sino solo traga. Y rumiar significa que la comida la pasa una y otra vez. Entonces, el justo es, por eso es considerado, ¿no?, animal puro, porque está hablando de los justos, animales justos e animales injustos. Los cerdos son animales impuros porque se tragan la comida. Los cerdos son los religiosos, ¿ok? El cerdo en la Biblia es sinónimo o es sombra del religioso, que cree que separa la carne del espíritu. Es decir, ellos conocen de Jesucristo, conocen la ley, pero sin embargo no conocen qué es la palabra. Por lo tanto, son animales que no tienen el Espíritu de Dios, que no son considerados puros. Entonces, son personas, ¿no?, que no tienen el Espíritu de Dios, los religiosos, porque entonces ellos solo no meditan en la palabra, sino solo agarran la palabra y dicen, y entonces empiezan a ver la Biblia y empiezan a decir, no matarás, no morirás, celebra la fiesta de los tabernáculos. Ok, sí, va, lo hago, y lo hago con celo. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera sé por qué Dios me está diciendo esto, pero pues lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la gente dice que lo debo de hacer. Eso es un religioso, eso es el cerdo. Por el contrario, un animal que rumia, que no traga la comida, que no traga la palabra por tragarla, sino que medita en la palabra de Dios. O sea que la ley se nos fue dada porque Dios se enojó con el pueblo, porque el pueblo dijo, así como tú digas, Dios, así voy a hacer. Entonces, así lo voy a hacer. Entonces Dios dijo, ok, entonces si tú, siendo humano, que eres inútil, puedes hacer lo que yo te diga, entonces te voy a poner una ley que lo que tú vas a hacer, aunque no quieras, no puedas hacerlo, como por así decirlo. A un perro ponerle no ladrarás. ¿Por qué? Porque el perro va a ladrar por instinto. O ponerle a una cebra no tendrás rayas, porque si no, estás destituido de la gloria de Dios. Como una cebra se va a quitar las rayas. O ponerle a un tigre no tendrás rayas tampoco como la cebra. O digamos que a los animales se le pone no tener rayas. Entonces, en este caso, la cebra y el tigre se van a preguntar, ¿pero cómo me quito las rayas? Pero en el segundo también está, no tendrás pico. Entonces, todas las aves, los tucanes, los pájaros van a decir, pero tengo pico. ¿Cómo es que yo voy a quitarme el pico? O sea, no puedo. Entonces, siguiente, ¿no? La tercer, pero ¿qué pasa? Entonces ahí el león y la cebra, no, el tigre y la cebra, pues dicen, no tendrás pico. Esa sí la puedo cumplir, pero recuerda que también está el no tendrás rayas. Entonces ahí se encierra. Y es por eso que muchas personas creen que cumplen la ley,
muchas personas creen, no, porque yo puedo hacer esto, o sea, porque yo me guardo de mentir, es decir, porque yo no estoy mintiendo siempre, o porque yo no soy alcohólico, o porque yo no soy drogadicto, entonces me puedo ir al cielo, porque yo no hago esta cosa que a Dios le desagrada. Porque yo no tengo ni un tatuaje, soy mejor que las personas que los tienen. Muchas personas hablan así. Pues se lo estoy poniendo en un ejemplo del por qué animales puros e impuros y el cómo Dios dio la ley. Entonces, así está el no mentirás, no robarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y esto es porque ninguno de nosotros puede cumplir eso, ya que es como decirle a unas aves no tendrás pico, o decirle a una cebra no tendrás rayas, o decirle a un tigre no tendrás rayas, o decirle a un leopardo, a un guepardo no tendrás manchas, ¿sí? Entonces todo esto es justamente lo que Dios nos hace con la ley. ¿Y quién lo puede saber? Quien medita en la palabra de Dios, el cómo es que a todos nos encerró en desobediencia con la ley para tener misericordia de todos. Entonces la ley, tú la ves y dices, pero no me voy a poder salvar, o sea, Dios, esto es imposible que yo lo haga. ¿Cómo puedo ser salvo entonces? Si jamás voy a poder cumplir esta ley. Jesucristo es la respuesta. La ley es para llevarte a los pies, al estrado de Jesucristo, a que estés en sus pies y Él te diga, no te condeno. Yo di mi vida por ti en la cruz. No mires la ley, ya no te mires a ti mismo, no mires que eres lleno de maldad y de inmundicia. Mira que yo en la cruz, yo literalmente a mí no me importó estar en ese dolor tan grande con tal de que tú pudieras venir al Padre. Entonces, a eso se refiere con Benjamín, Génesis 44, cuando Judá interviene, ¿no? Por Benjamín. Y bueno, eso es la diferencia de los animales. Me tomé esta larga explicación para ti porque realmente algunas personas creen que la Biblia es sin sentido. También el por qué pone primero aceite y luego vino en la herida del buen samaritano, ¿no? Si han leído la parábola del buen samaritano, sabrán que Jesús dijo que puso primero aceite y luego vino en la herida. Y muchos podrán creer, bueno, pero ¿por qué Dios hizo eso? Si realmente el vino es para desinfectar y luego el aceite pues para que no pase, ¿no? ¿Por qué primero puso aceite y luego vino? Todo en la Biblia tiene una razón de ser. Y esto de los animales es la más grande si meditas en toda la Biblia y si no tragas como un religioso. Porque obviamente si tragas como un religioso vas a notar que entonces todo lo que dice la Biblia tú jamás lo podrías hacer y esto te lleva a ser ateo. Entonces no estás entendiendo para qué Dios dio los animales en Levítico, los comparó con puro e impuro y por qué Dios llama a las cosas como las llama. A ver. Bueno, creo que ya contesté todo, ¿no? Carlitos es vacilando. Para entender la Biblia tienes que estudiar la Torá. Bueno, la Torá son pues los primeros 5 libros del Pentateuco. Entonces, bueno, la ley, ¿no? Levítico, etcétera. Pero no es como muchos creen, no es como muchos están acostumbrados a pues comer de la Biblia, ¿no? Sino es a través del Espíritu. Bueno, creo que eso es todo porque ahí estoy viendo que están etiquetando a Carlitos. No peleen con Carlitos, por favor, Nelson y Alex Morano. Carlitos está escuchando de hace tiempo. ¿Qué? No dijiste nada. Bueno, Nelson, es que justamente la explicación tiene que llegar el momento del versículo para que pueda extenderme. Pero justamente te expliqué el por qué Dios llama
a los animales, puros e impuros, y el por qué llama las cosas como las llama, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí, gracias. Es un privilegio para mí predicarles el perdón de los pecados. Jesucristo, recuerden que esto es una recopilación pues de toda la Biblia, predicando en cada texto, en cada versículo, en cada capítulo de la Biblia. Hay un canal de YouTube, el cual pueden entrar aquí en el perfil, en el cual pueden ver desde el principio, Génesis 1, y bueno, nos vamos hasta acabar en Apocalipsis. Y si Dios quiere, pues todo, ¿no? Ver en cada uno de los capítulos cómo nos ama y cómo la Biblia es una carta de amor donde Dios mandó lo más preciado para Él, para que nosotros fuésemos salvos por medio de Él. Entonces, literalmente no hay nadie que nos ame más que Dios. Bueno, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana, hora México. Bye.